Buenas tardes, estamos con el doctor Javier Martínez, que nos va a explicar un poco acerca de las cromosomas y el ADN en la herencia de las características. Muchas gracias por su tiempo. Primero que nada, ¿nos podría como introducir la relación entre los cromosomas y el ADN para la herencia de las características? Bueno, los cromosomas son, pues, ¿cómo te cuento? El ADN son una cadena, una molécula de ácido desoxirribonucleico, como ya conocéis, y esa cadena pues se tiene que compactar para poder ser capaz de transmitirse de un lado a otro. Esa cadena compactada es lo que nosotros denominamos cromosomas, que en el caso de los hombres son, o sea, son 23 pares, son 46 cromosomas. En el caso del hombre como especie, ¿no? O sea, la mujer tiene 2 cromosomas sexuales XX y el hombre tiene el XY. Pero por eso, o sea, la relación es que son lo mismo prácticamente. El único problema es que en lo constante, o sea, en la vida de la célula, el ADN está suelto, está en hebras, ¿sabes? ¿No? Y en el momento de la diferencia, o sea, en el momento en que tiene que dividirse esa célula, pues entonces lo que hace para que sea mucho más cómodo para las células, se hacen en paquetitos, que como digo, en el caso del hombre, o sea, ese paquetito del ADN se denomina cromosoma. En el caso del hombre son 23, como digo, y hay, por ejemplo, otras, como después vamos a comentar, o sea, hay otras, por ejemplo, otras especies, como las moscas y tal, que tienen 4 cromosomas, los monos tienen 48, y así, pues, cada especie tiene un número de cromosomas determinado. Y como el ADN es el material de la herencia, entonces pues se descubrió ya, a través de muchísimas pruebas y muchísimos experimentos, se descubrió que se transmitían a través precisamente de ese intercambio entre un cromosoma, o sea, los intercambios de información entre los cromosomas a la hora de la división meiótica. Muy bien, muchas gracias. Y hablando de lo de las pruebas, ¿cómo los científicos descubren o cómo pueden descubrir cuál gen es el que controla las características pasadas? Pues mira, es que eso es toda una serie de estudios, ¿no? O sea, evidentemente todo va como de pequeño a más, ¿no? Como hemos dicho, por ejemplo, las moscas tienen 4 cromosomas, entonces son fácilmente manipulables esos cromosomas. Entonces nosotros hemos visto, ¿no? A lo largo de la historia pues se ha investigado en todas las características. Entonces vamos a ver, tú puedes tener un control de lo que está ocurriendo en el cromosoma. Por ejemplo, tú puedes mutar directamente una alteración en una especie inferior, por ejemplo, como una mosca, ¿no? O una bacteria, ¿no? Entonces una bacteria, por ejemplo, que son los seres más simples, pongamos, ¿no? Hace que se mute, o sea, destrozas ese fragmentito de ADN, entonces en ese fragmentito que tú tienes localizado y tienes medido, ¿no? Porque todo tiene pues, su forma de medir, ¿no? O sea, pues, de hecho, se llama centimorgan, ¿no? Cómo se miden ese tipo de distancia dentro de los cromosomas. Entonces tú acotas que si le quitas ese fragmento de cromosoma, pues ya no me hace, por ejemplo, cierta proteína, ¿no? Puede ser una insulina o puede ser una proteína de defensa, lo que sea, ¿no? Eso pues lo puedes ir extrapolando cada vez a especies más grandes. Por ejemplo, en la mosca, si hay, por ejemplo, tú quieres provocar una mutación en la mosca, le puedes quitar tal gen y en vez de salir los ojos, o sea, por ejemplo, los ojos rojos que tienen las moscas del vinagre típico, pues entonces se convierten en ojos blancos, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya sabemos que ese fragmento que yo muté, entiende que yo hice, o sea, que yo pude incidir directamente en tal, lo quité y hice que se mutara y cambiara, por ejemplo, el color de ojos. Entonces ya sabemos que ahí más o menos en esa región está el color de ojos. Y así con todo, o sea, porque después evidentemente vas aumentando de especies. Sí. O sea, ya pasas de la mosca, pasas a los peces, pasas a lo mejor a mamíferos inferiores, como quien dice, por roedores y después tal. Y así vas buscando. Generalmente, como saben, ¿no? En humanos no se puede investigar de ese tipo, sí. Pero sí se ha visto, por ejemplo, entonces tú tienes un tipo de alteración así, ¿no? Entonces hemos dicho que, por ponerte un ejemplo, ¿no? Lo del tema de por las alturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes a un niño con acondroplasia, ¿no? Un niño bajito. Entonces, ese niño bajito, tú le haces una prueba genética y te das cuenta que tiene mutado exactamente el gen que provoca, o sea, ¿qué gen tiene mutado? El gen que provoca una alteración a nivel del cartílago de crecimiento, entonces hace que el niño no crezca. Y ese gen se parece mucho seguro a uno que ya vimos en el pez, a uno que ya vimos en el mono, a uno que ya vimos en tal, entonces lo cuadramos y decimos el FGFR3, ¿entiende? Que ese gen es el que se encarga de pues tener un correcto funcionamiento del cartílago de crecimiento. Si está mutado no funciona, entonces no crece, ¿no? Y así funciona. Entonces vamos sacándolo por partes. Ok. Y hablando de lo de los humanos, ¿por qué las pruebas genéticas no pueden predecir algún tipo de enfermedades como diabetes tipo 2? Pues era muy buena pregunta por eso, o sea, porque de hecho la gran mayoría de las enfermedades que ven los médicos, ¿entiendes? Que vemos, por supuesto, se llaman enfermedades multifactoriales. Y se considera enfermedad multifactorial aquella en la que interviene tanto la herencia como el ambiente.
Entonces hay muchas cosas que varían. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, ¿no? Diabetes hay de muchos tipos, pero una de las principales, entiende, pues las hay o meramente genéticas, que son muy genéticas, o sea, tienen mucha carga genética, tipo los MODY, ¿no? Que se llaman, ¿no? Que son las diabetes de desarrollo temprano, desarrollo juvenil. Y después hay otras que son provocadas por alteraciones y daño constante al páncreas, ¿sabes? ¿No? Entonces, pues, al final termina provocando, pero son daños que le vamos haciendo nosotros a lo largo de la vida. Ese sería el punto multifactorial, el punto ambiental, ¿no? De lo multifactorial. Entonces, por eso hay muchas enfermedades que no las puedes determinar directamente con genética. Lo que estábamos hablando, por ejemplo, ¿no? O sea, tú tienes a un niño que no crece antes, a punto, y tú le haces un panel de enfermedades esqueléticas, ¿no? O le corres el genoma entero, ya se puede ver evidente. Entonces vas a ver que ese niño tiene mutado seguramente ese gen, porque es una enfermedad monogénica y clara, ¿no? O sea, es una enfermedad que tengo el gen mutado, padezco la enfermedad. En cambio, la gran mayoría de las enfermedades como, pues dice, el diabetes, el síndrome X, la hipertensión, todo ese tipo de enfermedades, que son pues, el orden del día, ¿no? Lo que tenemos todos prácticamente todos los días, eso tiene mucho que ver el ambiente con la herencia. Entonces, por supuesto, la cosa está clara. Todo está en la genética, por supuesto. Entonces, la cosa es que tú dices, bueno, no puedo determinar la diabetes tipo 2, pero yo si te hago una prueba sí puedo determinar cuánta probabilidad tiene de que saques su genética, o sea, de cuánto de susceptible tienes tú a tener la diabetes, por eso. O sea, igual con todas las enfermedades, ¿eh? De hecho, por ejemplo, ese es un concepto que se llama heredabilidad, que tiene que ver con lo que tú preguntabas en la primera, porque muchas veces tenemos ese tipo de alteraciones. O sea, las cosas se supone que son más heredables o menos heredables, ¿sabes? ¿No? Entonces, la heredabilidad es el tanto por ciento de genético que tiene una enfermedad multifactorial. Entonces, por ejemplo, hay enfermedades como, ¿qué te digo yo? Como el Alzheimer, por ejemplo, que el Alzheimer tiene una alta heredabilidad, ¿sabes? ¿No? Y hay otros que tienen poca heredabilidad, pongamos, ¿no? Pues como la diabetes, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Una muy clara es el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? El cáncer de mama. Si tú tienes mutado el BRCA, que es el gen del cáncer de mama, porque en este caso es la mujer, el hombre no tiene tanto porcentaje, pero la mujer en cuestión que tiene mutado ese gen tiene un 80% de tener la enfermedad. Entonces, pues lo que estaban haciendo, ¿no? Muchas veces hasta hay cirugías profilácticas para ese tipo de estadios. En cambio, por ejemplo, pues la diabetes tiene una heredabilidad del 20, el 25%, o sea, tiene un 25% genético, pero la gran mayoría de la carga, entiende, la enfermedad es ambiental. Es la Coca-Cola, que te toma malos dulces, ese tipo de historia, la obesidad, el sedentarismo, ese tipo de cosas. Y comparando como las enfermedades con las características que es como el color de ojos, color de pelo y así, ¿tienen como los mismos porcentajes de heredabilidad? Depende, o sea, porque todos son rasgos diferentes y los rasgos, la gran mayoría de los rasgos son multifactoriales. Lo del color de ojo que te he puesto es porque es algo muy concreto en la mosca, por ejemplo, pero en el hombre el color de ojos es poligénico, es un solo gen el que interviene mucho. Hay rasgos muy concretos, entiende, que sí son de un solo gen. Por ejemplo, el de hacer la lengua rollito, y esas cosas eso es un gen dominante, ¿no? Si puedes hacerlo, puedes hacer, entonces evidentemente alguno de tus papás lo tiene que poder hacer, ¿no? Pero es que son rasgos que sean monogénicos así, claro, muy pocos. ¿Entiendes? Como las enfermedades, igual, ¿no? Bueno, pocos entre comillas, porque son como cerca de 6.000 o 7.000, ¿sabes? ¿No? Pero comparado con las que hay son muchas. Muy bien. Y como última pregunta, ¿existe un mito que dice que la calvicie está relacionada con la probabilidad que tienen las personas de tener problemas cardíacos? ¿Me podrías explicar? Bueno, más que un mito, o sea, de hecho ya estaba revisando puntos, más que un mito se han hecho muchas investigaciones. Siempre se ha intentado en este mundo relacionar todo. O sea, la estadística es muy falsa en ese tipo de historias muchas veces, ¿no? Porque, por ejemplo, una que nos llama mucho la atención y es común es esa relación que están diciendo de la gente antivacuna. Eso sí os suena, ¿verdad? O sea, ahí hubo una relación de un estudio que se hizo en el que decía que la vacuna provoca autismo. Y el problema está en que cuando tú haces un estudio y en el estudio buscas qué es lo que tienen en común, yo tengo un montón de niños con autismo. ¿Qué es lo que tienen en común esos niños con autismo? Que fueron vacunados, pero pues como todos los niños, ¿sí entiendes? Entonces te dan unas relaciones muy falsas, ¿no? Entonces, pues siempre, igual en cardiopatía se han hecho, por ejemplo, ¿qué se hacía? Se hace, pues vamos a coger a todas las personas que tienen calvicie y vamos a ver qué tienen en común y pueden llegar a tener en común. Y en numerosos estudios, no muchos, así no certeros y tal, sí se vio que había cierto tipo, entiende, de problema cardíaco, entiende, que estaba relacionado, pero relacionado en ese sentido. Si vamos a ver, de toda la gente que tiene calvicie, una gran mayoría de ellos a la larga desarrollaban un tipo de cardiopatía, ¿no? Es más, o sea, decían que hasta cierta zona de la cabeza, si la calvicie era calvicie en la coronilla, ¿sabes? No en la calvicie en otra parte, ¿no? Y entonces ese tipo de estructuras se hacen tal, de hecho, pues se asemeja que pues, cada día están intentando acotar un poco más, porque son estudios bastante complicados de hacer.
Pero pues no está tan descabellada la historia, o sea, porque evidentemente la gran mayoría de los genes se llaman genes pleiotrópicos, se llama pleiotropismo genético, ese tipo de alteraciones. O sea, un solo gen no solamente tiene una función muy concreta para un fenotipo, pero lo mismo pertenece o se introduce dentro de otra vía metabólica que a la larga puede provocarte otro fenotipo en otro lado, ¿no? Entonces, como muchas veces le llaman así, es el pleiotropismo genético. Pues eso es todo. Muchas gracias. Cuando quieras y como quieras. Está interesante. Gracias.